Amigos de Vocería Literaria, nos encontramos con el maestro, escritor y editorialista Manuel Cuen, aquí en lo que es las oficinas de Vocería Literaria. Datos históricos de San Luis Río Colorado. Es un libro escrito por el señor Pablo Cuen Angulo, quien es abuelo de Manuel Cuen, y ahora lo tenemos aquí de invitado en Vocería Literaria para que nos platique de una forma qué significa para usted, maestro, este libro, ahora que estamos celebrando las jornadas en memoria del escritor Pablo Cuen. Es un libro indispensable para conocer la historia de San Luis Río Colorado. El municipio, la ciudad que nos vio nacer a muchos sanluisinos. En ese sentido es importante. Es el primer libro que se publica hablando de la historia de San Luis Río Colorado en el tiempo reciente. Es decir, la primera edición se publica en 1971. Un poco antes, unos años antes de fallecer, mi abuelo consigue finalmente su objetivo de tener editado este libro. Desde que llega a San Luis Río Colorado en 1918, se da la tarea de recopilar documentos, de guardar fotografías, de entrevistar a las personas que él sabía habían llegado en aquellos tiempos o que llegaron posteriormente, pero de cualquier manera fueron pioneros, fueron fundadores. Y entonces en 1971 logra él por fin ver editado su libro, este libro de historia de San Luis Río Colorado. Contiene este libro, por eso es importante, una serie de datos que nos hablan de quiénes fueron los primeros pobladores, cuáles fueron los primeros comercios que se abrieron en esta ciudad, quiénes fueron los primeros maestros, las primeras escuelas, etcétera. Él no es en el sentido científico un investigador, no estudió para investigar la historia, sino que es un pionero más, es un agricultor de esta ciudad que le tiene gran cariño al suelo que vino a desmontar, porque era prácticamente un monte lo que es el lecho del río. Y entonces en ese sentido él ama esta tierra y por eso es que comienza a guardar esta serie de datos, hace algunas entrevistas a las personas que primero fueron a habitar en el Golfo de Santa Clara o en algunos ejidos de San Luis Río Colorado. Mi abuelo tiene una vida muy activa, política y socialmente hablando. Estuvo participando siempre en actividades de agropecuarias, es decir, en los liderazgos, en las organizaciones, en la Confederación Nacional Campesina, y hay fotografías que lo atestiguan, y obviamente en muchos eventos culturales. Por lo pronto, esto es la colaboración de este día sobre las jornadas en memoria del escritor Pablo Cuen Angulo. Gracias. Gracias.